Estamos viviendo un momento histórico en el mercado cripto, en concreto en Bitcoin. Ha vuelto a marcar máximos históricos y lo que ha sorprendido a todo el mundo es que ha vuelto a marcar estos máximos históricos antes del halving, cosa que nunca había ocurrido en ningún ciclo anterior. Para comprender mejor esta situación vamos a echar un vistazo a datos pasados. Hemos visto un aumento muy significativo en la rentabilidad de Bitcoin. En 2023, es decir, el año pasado, en todo el año Bitcoin aumentó un 157%. Y en lo que va de 2024 llevamos ya un 60% de subida en el precio de Bitcoin. Rendimientos que dejan muy atrás a otra clase de activos. Y todo esto nos demuestra cómo en este ciclo, en 2024, en esta recuperación que hemos tenido del mercado cripto, ha sido una de las más poderosas en la historia de Bitcoin. Una de las razones de esta increíble recuperación ha sido la fuerte demanda que está teniendo este activo, Bitcoin, después de que la SEC aprobara los fondos cotizados en bolsa para Bitcoin en el mercado de valores de los Estados Unidos. Hemos comentado también en el post de la semana pasada cómo era un hito para el mercado cripto, ya que abría la puerta a la entrada masiva de capital. Luego podría ocurrir o no, pero por lo menos dejaba esa puerta abierta. Y efectivamente estamos viendo como los flujos de entrada, que luego lo consideraremos más, están siendo muy grandes para Bitcoin y efectivamente está entrando dinero. A continuación vamos a profundizar en los flujos de entrada para tener un poquito más de comprensión de cómo tenemos toda esta situación. Estos flujos de fondos están teniendo un impacto muy grande en el mercado, especialmente también en las principales plataformas de negociación y de inversión en criptomonedas, como puede ser Coinbase y Binance. Hemos podido observar durante esta semana un aumento muy significativo tanto en el volumen de depósitos como de retiros en estas plataformas, lo que sugiere un interés mucho más grande por parte de los inversores. También un aspecto muy importante a comentar es cómo se están comportando las manos fuertes, los inversores a largo plazo. Pero ¿cómo se puede catalogar un inversor a largo plazo en el mercado de criptomonedas? Es muy sencillo. En la cadena de bloques de Bitcoin todo queda registrado públicamente, así que tenemos ese fácil acceso a esa información. En el momento en el que una persona compra o vende Bitcoin, eso queda registrado en la cadena de bloques pública, con lo cual podemos saber cuánto tiempo mantiene un inversor en concreto, una persona determinada, ese Bitcoin. Pues bien, en el mercado de criptomonedas, aquellas personas que mantienen su Bitcoin por más de 166 días se les consideran inversores a largo plazo, y aquellas personas que mantienen su Bitcoin menos de 166 días se les considera inversores a corto plazo. Se ha considerado que a partir de esos 166 días la probabilidad de que el inversor de Bitcoin venda ese Bitcoin es muy inferior respecto a los que llevan menos de 166 días. Y esta última semana, los datos en cadena nos han mostrado cómo estos inversores a largo plazo están empezando a vender sus Bitcoins. Y al final es lo normal. Es decir, los inversores a largo plazo normalmente son inversores más experimentados y ellos van recogiendo beneficios según va subiendo el mercado. Es completamente normal. La información que nos proporcionan los datos en cadena y la blockchain pública, podemos ver cómo el precio medio al que adquirieron Bitcoin estos inversores catalogados como de largo plazo era más o menos de 21.000, con lo cual podemos entender que estos inversores, que normalmente son más experimentados, no en todos los casos, pero sí un poquito generalizando, pues tiendan a ir recogiendo beneficios. Es algo normal. Y ahora me gustaría que profundizáramos en los flujos de demanda, es decir, quién realmente está demandando esos bitcoins. Y para ello vamos a tener en cuenta diferentes aspectos. En primer lugar, investiguemos la Network Issuance. Esta es básicamente la recompensa diaria de la red de Bitcoin hacia los mineros y ha experimentado un notable aumento, pasando de 22 millones por día en 2023 a 50 millones al día en el momento actual. Por otro lado, tenemos el All Exchange Net Flow, que nos está mostrando movimientos de capital significativos entre exchanges. Desde que los ETFs empezaron a operar, hemos observado una presión de compra de hasta 246 millones de dólares por día. Esto indica una fuerte demanda de Bitcoin en el mercado. Finalmente, los net flows del ETF Spot de Bitcoin han mostrado un flujo promedio de entrada de 300 millones de dólares al día. Y todo esto contribuye a la fortaleza del mercado, porque al final son instituciones financieras también las que se están adentrando en este espacio
despacio y cada vez son más. Y si nos fijamos, hemos visto cómo la oferta de Bitcoin por día actualmente ahora mismo está en torno a 50 millones de dólares y por otra parte la demanda, estamos hablando por una parte 200 y pico millones y por otra parte 300 millones. Estamos viendo cómo la demanda es muchísimo más grande en comparación con la oferta. Y esto evidentemente ha repercutido en toda la explosión alcista que ha tenido el precio durante esta última semana. Y ahora me gustaría comentar por último ciertas métricas en cadena que creo que pueden venir también muy bien para comprender mejor toda esta situación. Las métricas en cadena son indicadores que surgen de datos que están en la propia cadena de bloques y que, bueno, diferentes empresas se encargan de recopilar todos esos datos, darles una lógica y nosotros poder estudiarlos y no tener que utilizar código para hacer todo ese estudio, sino que son gráficas que cualquier persona las puede llegar a entender. Una de las métricas más importantes es la tasa de hash, es decir, el poder de computación que hay en un momento determinado en la cadena de bloques de Bitcoin. Actualmente, el poder de computación, es decir, la tasa de hash en la blockchain de Bitcoin ha aumentado de forma muy grande. Y esto siempre es muy positivo. ¿Por qué? Porque a cuanto más poder de computación, más seguridad en la red. Y a cuanta más seguridad en la red, más confianza tienen los inversores, con lo cual más probabilidad de demanda habrá. Ahora hablemos sobre el flujo neto de Bitcoin en los exchanges. Esta métrica lo que nos muestra es si los inversores están retirando o depositando Bitcoin en los exchanges. Hemos podido comprobar cómo el flujo es negativo. Es decir, hay muchísimas más personas retirando su Bitcoin de exchange hacia billeteras. Es lógico pensar que si los inversores retiran sus Bitcoins de los exchanges y las envían hacia billeteras es para holdear. Es decir, no tienen pensado vender en el corto plazo. En cambio, aquellas personas que sí estén pensando vender en el corto plazo, lo que van a hacer es al revés. El flujo va a ser positivo, ya que van a enviar Bitcoin de billeteras a exchange para poder vender en esos exchanges los Bitcoins, que es lo contrario, como hemos comentado, de lo que está ocurriendo ahora. Y esto es un motivo más y un respaldo más de la fuerte demanda que está teniendo Bitcoin. Y por último, me gustaría rescatar un aspecto que hemos comentado también antes, que es la actividad de esos inversores a largo plazo. ¿Qué están haciendo los inversores de largo plazo en Bitcoin? Pues hemos visto cómo estas últimas semanas han empezado a vender. Y como comenté al principio, esto no tiene por qué ser negativo. Simplemente es que son inversores normalmente más experimentados y evidentemente prefieren ir recogiendo beneficios según el precio va subiendo. Eso es todo por esta semana. Efectivamente estamos viendo cómo la subida de Bitcoin está bien respaldada. Lo hemos visto con métricas en cadena y os espero la semana que viene con nuevas ideas. Un saludo.